Vamos a invitar inmediatamente a José Camargo, ingeniero civil, especialista en planificación, la presentación, autonomía y destino de los recursos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludar a las autoridades, gobernador de La Paz, de Tarifa, autoridades originarias, alcaldes, instituciones y a todos los presentes. La idea de esta presentación del pacto fiscal para el beneficio de la gente, estamos, Bolivia, desde la recuperación de la democracia del año 1982, ha atravesado por dos procesos, por dos reformas. En 1985, la primera reforma con una nueva política económica, debido al proceso inflacionario que teníamos. Y la segunda reforma, la nueva constitución política del Estado, o nuevo Estado, como se quiera. Antes de la nueva política económica, recordemos que la década de los años 70, tuvimos una época de bonanza parecida, pero no similar a la actual, no en los mismos niveles de la actual. Entonces, esto nos llevó a otros niveles de endeudamiento y agotada esta época de bonanza. Ya en los años 80, entramos en un proceso inflacionario por el autoendeudamiento del país y una espiral inflacionaria muy elevada y una convulsión social. Lo cual hizo que el modelo de Bolivia que teníamos, el modelo económico que regía Bolivia, que era el Estado era un empresario y productor, concentraba totalmente las competencias y era el financiador integral de todo lo que sucedía en el país. Entonces, agotado este modelo, la nueva política económica establece que el Estado simplemente va a ser normador y regulador. Empieza a transferir, delegar competencias, distribuye los recursos y procede a enajenar el patrimonio. Vende empresas estatales, capitaliza y privatiza, como queramos entender, muchas de las empresas estratégicas que teníamos en el país. Entonces, es ahí que comienza el proceso de la nueva política económica, donde ya entramos en un proceso de descentralización. Bien lo decía el gobernador y los anteriores, empiezan a transferir, delegar recursos principalmente a los niveles municipales. Este modelo que teníamos, los sectores estratégicos fueron dejados a la iniciativa privada. El desarrollo de los sectores estratégicos fue dejado a la iniciativa privada. La descentralización prácticamente cayó en una simple desconcentración. Y hubo un desequilibrio entre competencias y recursos transferidos. O sea, había más competencias transferidas que los recursos que se le estaban asignando a la región, a los municipios. Y todo ello derivó en una distribución inequitativa de las riquezas. Entonces, ahí es donde el modelo que se había establecido en la nueva política económica había fracasado. Y era necesario porque ya estábamos en los años 2000, en una época de crisis donde los movimientos sociales comenzaron a reclamar mayor participación. Es ahí que después, con la nueva constitución política del Estado, con autonomías, el Estado recupera la dirección y control del sector estratégico, lo que se ha llamado la nacionalización. Empieza la organización de entidades territoriales autónomas en los niveles establecidos, nivel central, autonomías indígenas, originarias, campesinas, y retoma la participación directa en la producción y comercialización de bienes y servicios. Nuevamente el Estado vuelve a ser empresario y productor. Entonces, ese es el resumen de lo que ha empezado a suceder con la Asamblea Constituyente y la Constitución Política del Estado. Veamos todo aquello en pequeñas cifras, sucintamente, por el tiempo que estamos. Prácticamente el resumen institucional podemos ver acá que inicialmente desde 2000 a 2005 hemos dividido en 4 fases, 4 etapas, donde 2000 a 2005, antes de la Asamblea Constituyente y antes de que suba el gobierno, el actual gobierno en 2005, del 2005 a 2010, cuando ya empezó la nueva Constitución Política del Estado a ser llevada, y del 2010 al 2014. Acá tenemos lo que es el presupuesto general del 2016, donde básicamente podemos analizar y establecer que el gobierno central la administración
nacional con el 80% de la inversión a nivel nacional. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se presenta este incremento que tiene el gobierno, la administración central? Básicamente generada por el registro de inversiones que desarrollan las empresas. Estamos hablando de las empresas estratégicas, donde ya empezamos a notar acá, en el análisis del presupuesto de inversión de la gestión 2016, la crisis que está llegando, donde caen los ingresos por recaudación de hidrocarburos, caen los ingresos, pero reemplazan estos recursos con los recursos de las empresas estratégicas. Entonces, es por eso que la incidencia que tiene el nivel central sube al 80% de lo que inicialmente en el periodo 2000-2005 eran 40%. Estamos hablando que en el periodo 2000-2005 la inversión pública promedio eran 544 millones de dólares. La inversión pública promedio del 2005 al 2010, 1.000 millones de dólares. De 2011 al 2014, son 3.144 millones de dólares. Este año estamos con 6.200 millones. De esos 6.200 millones, prácticamente estamos hablando que 2.500 millones son de empresas estratégicas. Entonces es ahí que hay una supletoria de la inversión que deberían realizar las regiones, municipios y departamentos por la inversión que realizan las empresas estratégicas del Estado. Lo propio sucede con los recursos de la inversión. Cuando en un principio teníamos una fuerte incidencia del crédito externo del 39% y este baja a un 22%, vemos que los recursos propios al último suben sustantivamente. ¿Y estos recursos propios de dónde provienen? Provienen de las empresas estratégicas. Entonces, estamos empezando a reemplazar recursos del IDH, del IHD, de recursos municipales por el presupuesto de inversión pública por recursos de las empresas estratégicas. Acá donde notamos prácticamente cómo está incidiendo ya la crisis, la baja de los ingresos que tenemos como país. Por ello que tienen que reemplazar de alguna manera y mostrar 6.000 millones de inversión con un incremento sustantivo en la inversión de las empresas estratégicas que tiene el país. Esto previamente notamos acá, donde está viendo que los recursos propios son 2.743% del presupuesto de 2016 provienen de recursos de las empresas estratégicas. Y caen, vemos que las participaciones del IHD, del IDH y de los otros, del Fondo Compensatorio Departamental, pasa a ser ya prácticamente sin la estrategia que tenía inicialmente cuando fue establecida la ley de participación popular. Entonces ya cae y ahora vemos que la estructura de los recursos de la inversión pública están por 2.800 millones de dólares proviene de las empresas estratégicas. Entonces estamos cambiando el origen de los recursos para mostrar otra faceta que no estamos viendo. Sin embargo, sí hay una rebaja sustantiva en lo que son los recursos que provienen de las regiones. Esta es una tendencia que tiene la inversión pública en el periodo que venía del 87 al 2000, donde vemos que básicamente los sectores productivos, como habíamos indicado inicialmente, tienen una baja en el periodo donde se establece la nueva política económica en el 86. A partir de ahí el Estado ya se vuelve normador, regulador, prácticamente desciende a niveles de apoyo al sector productivo la inversión en el Estado. Los niveles de infraestructura siempre se han mantenido altos en Bolivia, la falta de infraestructura es elevada, y acá también se refleja que los niveles sociales tienen un incremento a partir del establecimiento de las políticas económicas que se definieron. Los multisectoriales, obviamente, principalmente lo que es medio ambiente, tiene casi una constante evolución. Esta es la tendencia del año 2000 a 2014, donde prácticamente acá inicialmente vemos la anterior figura, donde en la parte productiva hay un decremento, y acá ya notamos el incremento de esta. Sustantivamente, la infraestructura de igual manera, acá tenemos hasta el año 2005 cómo venía, y el incremento hasta los niveles que estamos alcanzando. Multisectoriales se mantenían en un nivel prácticamente al mismo
Y lo propio sucede con los niveles sociales. Han entrado otros actores al presupuesto de inversión. Actores que no teníamos antes, nuevos actores. Las universidades, por la ley 158, forman parte ya del presupuesto. Las cajas de seguridad social también ya forman parte del presupuesto cuando hacen infraestructura, cuando hacen inversión. Entonces, hay nuevos actores que están ya ligados, que han modificado la estructura de la inversión con lo que teníamos con el modelo de la nueva política económica y ahora con el modelo que está exigiendo el país. ¿Cuál es el destino que deben tener los recursos? La Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías estipula las competencias, abundantemente hemos hablado de esto, y define. Y define también que en la senda, muy bien lo dijo Miguel Ugarte, el Estado se divide en nacionales, departamentales y municipales. Pero para un óptimo recurso, para un óptimo uso y destino de los recursos de entidades autonómicas, debemos hacer trabas y esquemas normativos que aún permanecen vigentes. Bien dijeron, tenemos todavía la distribución de los recursos bajo esquemas que han sido derogados, pero mantenemos esa distribución. Entonces, hasta el 2005, las limitaciones de ahorro interno, los exiguos ingresos públicos que teníamos y los altos niveles de endeudamiento obligaron a diseñar o implementar mecanismos para controlar, regular y mantener el déficit fiscal en niveles aceptables. ¿Y qué se hacía para aquello? Bueno, normas, sistemas e instrumentos diseñados, formulados e implementados en el marco de lo que ha sido la ley SAPCO, que han sido conseguidos para el uso eficaz y eficiente de recursos públicos, fueron subrepticiamente utilizados para ejercer la administración y control del gasto público. Principalmente dos sistemas de la ley SAPCO han sido utilizados bajo este fin subrepticio de controlar el gasto público, de regular el gasto. El sistema de presupuestos, que a través de sus directrices de formulación presupuestaria establece mecanismos de aprobación, autorización e información del uso de recursos públicos, constituyendo el PGN, actual PGN, en una camisa de fuerza, y sus reformulaciones presupuestarias en un candado al uso pleno de los recursos públicos. Acá los presidentes han sufrido probablemente mucho con las reformulaciones presupuestarias, que es realmente una odisea. El hacer antes era mucho peor cuando teníamos que controlar el gasto. Y esa era una reformulación presupuestaria que tiene que ser aprobada en niveles de aprobación de las reformulaciones presupuestarias. El Congreso tenía un nivel de potestad de aprobación, hasta ahora lo tiene. Las asambleas departamentales tenían un nivel de aprobación, ahora también van teniendo resoluciones ministeriales, multiministeriales, biministeriales, para aprobar la modificación de recursos. Entonces, era prácticamente mecanismos que permitían que se haga un control del gasto público para controlar básicamente el déficit fiscal. Otro sistema que también ha sido empleado bajo este mecanismo, las leyes SAF, las normas SAF, el sistema de administración de bienes y servicios, que establecía muchas veces requisitos de cumplimiento de plazos en fuertes cerrojos que dilataban, suspendían o postergaban prácticamente el inicio de una obra, la ejecución de una obra. Entonces, es ahí donde se centraban los controles que se querían ejercer en un momento dado. A través del control de la formulación presupuestaria, la reformulación presupuestaria, y a través del control de la adquisición de bienes y la contratación de bienes. Pues eran mecanismos utilizados para poder controlar el déficit. En cambio, ahora, al haberse reformado el Estado, es innegable que la mejora de los recursos sustantiva del ahorro interno, el notable aumento de los ingresos públicos, ha permitido que Bolivia tenga gestiones con superávit fiscal. Bien lo dijeron, bien lo expresaron, pero no se ha justificado que aún se siga restringiendo el gasto público por aspectos macroeconómicos. No justifica, pero aún se controla el gasto público. Entonces, si bien en el marco de la nueva concepción del Estado se han modificado estas dos normas que hemos hecho referencia, agilizando las regulaciones de las actividades, aún
representan un obstáculo y un impedimento para el pleno uso de la administración de recursos públicos en las entidades sociales. Este es uno de los aspectos fundamentales que más allá debería ser tratado en los tratados. La reformulación de los sistemas de administración y control gubernamentales, que aún siguen vigentes, a pesar de que el Estado ha cambiado, pero seguimos manejando en esa estructura. No se objeta, y esto es real, la necesidad e importancia de tener unicidad sobre las estadísticas e información de gasto e inversión del total de los recursos públicos. Es necesario tener esa información, esas estadísticas. En el parágrafo 5 del artículo 321 de la Constitución Política del Estado se estipula el órgano ejecutivo, a través del Ministerio del Ramo, tendrá acceso directo, claramente estipula acceso directo, a la información del gasto presupuestado y ejecutado de todo el sector público. No dice restricción, no dice control, no habla. La estipulación de acceso a la información está ampliamente confundida y tergiversada con control a través de la aplicación y administración de mecanismos que representan verdaderas trabas. Llega a niveles de congelar cuentas por no mandar información de ejecución financiera, de ejecución física. Llega a niveles de evitar y denegar modificaciones. Entonces, esto impide el uso de los recursos públicos en entidades nacionales o territoriales autónomas. Básica y fundamentalmente, esto es una tarea prioritaria, previa o paralela, bien lo digo, al debate por el pacto fiscal. Es lograr que la reformulación y readecuación de estas normas y sistemas de control gubernamental posibiliten a las entidades territoriales el uso pleno de sus recursos. Entonces, caso contrario, continuarán siendo limitantes que flagrantemente conllevan a la vulneración y conculcación de los principios básicos de la autonomía. Mientras nosotros tengamos estas trabas, estas normativas restringentes, vamos a tener conculcación de los principios de la autonomía. O sea, ¿cómo es posible? Lo que debería suceder es que el presupuesto institucional de nivel departamental, de dinero real, ser aprobado por sus asambleas correspondientes, como lo son ahora. Pero son un paso previo para que vuelvan a ser aprobados por la Asamblea Legislativa. Es correcto que el presupuesto anual del Estado sea aprobado por las asambleas. Pero no es correcto que cada reformulación, cada modificación tenga que venir hasta el Ministerio de Estado. Deberían tener atribuciones las asambleas legislativas, municipal, departamental y en su caso, la regional, atribuciones que les permitan viabilizar y agilizar estas actividades. Lo propio con sus sistemas SAP. Cada entidad debería tener su propio, descolgada de las SAP. Entonces, la CPL mandatariamente estipula que el Estado debe ser actor protagónico y principal en la economía. Pero este mandato constitucional debe explicar que el nivel central del Estado, como se ha evidenciado en las notas, hemos visto casi el 80% del presupuesto de este año está en el gobierno de la administración central, prácticamente es el referente de recursos, el principal referente de recursos de inversión pública. Y las entidades territoriales están siendo secundarizadas a un nivel secundario, y a esta secundarización se añaden las trabas, su papel queda aún mucho más elevado. Mucho más elevado. El destino de los recursos está íntimamente asociado a los mecanismos e instrumentos que faciliten o entorpezcan. O sea, no solamente me debe preocupar en qué voy a destinar mi recurso, cómo los voy a utilizar y cómo voy a viabilizar el uso de estos mismos. Entonces, creo que debe ser un elemento que debemos tomar en cuenta en los debates para enriquecer los debates del pacto fiscal. No solamente abocarnos a la distribución de los recursos, sino ¿de qué me sirve que me distribuya más recursos si me van a seguir entrabando, si me van a seguir entorpeciendo a través de las normativas restrictivas y no me permitan hacer un uso pleno de mis recursos? Entonces es fundamental que más allá de la distribución de recursos también tomemos en cuenta la necesidad de adecuar los sistemas de control de administración gubernamentales a la nueva, adecuar a la autonomía, a las autonomías, de manera que permitan agilizar y viabilizar
el uso del tiempo. Independientemente de la cuantía coyuntural o estructural de los recursos que tienen sido administrados por las entidades territoriales autónomas, si desde el nivel central del Estado no se legitiman los conceptos de autonomía, porque ahora sigue el modelo que estamos viviendo en este momento, es más centralista, que ellos lo expresaron, los que se dieron, es centralista totalmente. Entonces, debemos adecuar las normas y sistemas, como ya lo decía. Por otra parte, es evidente que la autonomía territorial está careciendo del equilibrio necesario, pues las competencias son mucho mayores que los recursos que han sido asignados. Cada vez se van transfiriendo más, se van delegando más competencias y los recursos siguen siendo los mismos. O sea, no ha variado la distribución de los recursos, pero se han incrementado las competencias. Por consiguiente, el pacto fiscal es una tarea que ineludiblemente precisa la vida y analizar estos parámetros que hemos analizado. Bueno, les agradezco muchísimo.